Hola gente, hoy vamos en español porque mi querido amigo Daniel, el Chini Consejo, me ha mandado esto y me ha pedido que sea lo más sincero posible en esta review. Por eso vamos a darle caña aquí a la G1, que no los voy a engañar como a chinos. Antes de comenzar, lo primero que les voy a decir, porque ya estoy notando cosas, es el grip es muy grande, ¿ok? O sea que entran dos manos perfectamente. Y después otra cosa, es muy ligera, se mueve muy bien. Por eso, bueno, vamos a ver qué tal esto. Bueno, la pala es blandita, ¿eh? La pala es blandita, ¿eh? Es cómoda en ese aspecto, se mueve muy bien acá en la red. El carbono que tiene esta pala es muy diferente al que están acostumbrados, porque este es el carbono que se utiliza en la construcción de las bicicletas. Es el carbono unilateral. Tiene una buena salida de bola. También me gusta el rugoso que tiene. Es un rugoso tipo arena. Y está muy bien. Bastante lija, ¿eh? Te perdono. Tiene muy buena salida de bola. Sí es verdad que cuando aprietas la bola, come un poco la bola. Pero bueno, no tanto como cuando le venga a dar con el remate. Pero nada, come un poquito la bola, pero la bola la despide bien. Por eso está muy bien en ese aspecto. Aquí en la red, a nivel de salida de bola, le puedo decir que andará en un 7,5, 8. ¿Ok? A nivel de tacto, como ya les dije, es blandita. Se acelera bien. Si la quieres acelerar, acelera bien. Tiene muchísimo control, ¿eh? Sorry. Tiene mucho control, ¿eh? La pala. O sea que en la red está muy bien. Ok. La bola también la corta bien, a pesar de que me salió un poquito alta. No era lo que quería, pero la cortó bien. Así que nada, la red está vista. Nos vamos a la bandeja. A pesar de ser una pala que tiene un balance bajo y un formato redondito, como la empuñadura es muy grande, porque es más grande que la Babolat, por lo menos 1 centímetro más grande, consigues agarrar bien abajo y sentir un balance un poquito más subido con respecto a la empuñadura que tú tengas. Por eso nada, vamos a ver qué tal se da aquí arriba. Ok, está bien. Para mí le falta un poco más de balance en la parte de arriba, pero ese es mi gusto personal. Si eres un jugador que estás habituado a palas redondas, con balance bajo y demás, no vas a tener problemas. Más el hecho de tener esta largura de grip te va a ayudar bastante. Por eso, nada, bien. Vamos a la parte divertida. Bueno, Chini, la prueba de fuego. Vamos a ver qué tal por arriba, a ver si se nos parte o no. Bueno, no se partió, ¿eh? No, la verdad que a nivel estructural, calidad-precio, está impecable. Por 4 también sale, pero bueno, también estaba muy cortita esa.
Bueno, es más paralelo, funciona muy bien. Vamos a ver ahora en el por 3. Con un poco de puntería va a salir seguro. Una más. Ya está. Bueno, por arriba va muy bien. Por arriba está bien, que a mí me faltó encontrarme un poquito con el balance más bajo, porque estoy habituado a jugar con híbrida. Y como llevo 4 semanas sin meter nada aquí, también no toqué otras palas que no sea cork. Así que bueno, ayuda bastante, porque ayuda bastante. Cuando le das bien, la bola sube muchísimo. Es fácil sacar, siempre que tengas buena puntería y que le des bien. O sea que por eso, nada, no se ha partido, está intacta, está perfecta. A nivel estructural, está muy bien. Por eso les digo que a nivel calidad-precio va impecable, pero tienes que ser el tipo de jugador que le gusta esta pala. Vamos a ver en la defensa para después poder cerrar conclusiones. Los que les puedo decir que la cuerda va muy bien, es de estirar, la grosura está impecable y no es de aquellas cuerdas que una vez que ajustaste se te va soltando ni nada. La verdad que queda muy bien justa y no molesta. Por eso nada, vamos a ver. Supongo que aquí se va a mover bien porque es muy ligera. Calculo que a nivel de movilidad le voy a dar un 9 aproximadamente. ¡Oh! A ver, la pala tiene muy buen control. A nivel de control le doy un 9. ¿Ok? O sea que es muy cómoda. La salida de bola está funcionando muy bien. Ya había dicho entre 7 y medio 8. Aquí atrás le doy un 9. ¡Oh! ¡Oh! O sea que se defiende bien, se mueve muy fácil. Lo que sí es muy blandita, yo la siento blandita, yo estoy acostumbrado a palas más duras. Por eso si eres una persona que le gusta tener movilidad, una pala blanda, que ayude bastante, que responda a momentos cuando tiene que responder, como fue en el Smash, te va a ir bien. Ahora, si eres un jugador muy agresivo, tal vez te va a faltar más balance arriba y un poco más de reactividad. Ahí te aconsejo que busques una pala un poco más dura. Pero después, por lo demás, está bien. Bueno, gente, en resumen, la pala va muy bien, ¿ok? En defensa se mueve muy bien, tiene mucha movilidad, es muy ligera, tiene mucha salida de bola. O sea que en salida de bola ya les dije que les doy un 8, 8 y medio y puede ser un poquito más también. Punto dulce, el punto dulce no hablamos. A pesar de ser un punto dulce amplio, si vas muy afuera no te perdona mucho, ¿ok? Yo que estoy acostumbrado a jugar con palas híbridas, cuando le pegaba muy arriba no me respondía mucho la bola. Pero igualmente el punto dulce es bastante amplio, ¿ok? O sea que está muy bien para el tipo de pala que es. Muy bien en el Smash, si le pegas muy fuerte te come la bola, pero la bola sube igualmente, te da mucho control. Es más, detrás yo tuve dificultad porque yo estoy acostumbrado a que la pala sea más dura y le doy un poquito más de brazo. Y si a esta le daba mucho brazo, la bola se me podía ir al vidrio de fondo por una cuestión de la salida de bola que tiene esta pala en relación a las que yo utilizo. O sea, calculen que la salida de bola que tiene la pala que utilizo a día de hoy será un 4,5, 5, o sea que es todo brazo. Y esta pala estamos en un 8,5, o sea que yo siento mucha diferencia en ese aspecto. Pero después, en todos los aspectos la sentí muy cómoda. Si eres un jugador constructor y no eres un jugador de ataque y te gustan las palas redondas y cómodas y que tenga un tacto más soft
y no tan medio o duro, pues nada, que esta pala te va a ir muy bien. A nivel de calidad-precio está fantástica. Para los que les gusta la empuñadura grande es perfecta y nada, que no los están engañando como a chinos, por eso está aprobada la Chinipala. Así que nada, gente, cualquier duda que tengan me lo dejan aquí en los comentarios, que encantado responderé. Y no se olviden, soy Argento Guess y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.